son de verdad que una inspiración para adorar al Señor. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Versículo 14. Sostiene el Señor a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar y presentar nuestro servicio en las manos del Señor. Amado Señor, bendecimos tu nombre y te alabamos en esta noche. Gracias por la congregación de tus hijos. Queremos, Señor, hoy honrarte, queremos alabarte, queremos, Señor, reunirnos aquí para, Señor, recordar tus maravillas, tus bendiciones, recordar, Señor, las muchas cosas que tú haces con nosotros y has hecho por nosotros. Queremos honrarte, Señor, y que este servicio sea para ti. Bendícelo, bendice la presencia, que tu presencia esté entre nosotros, bendice la congregación de tu pueblo y usa a cada uno de los que toma parte en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén y amén. Entonces vamos a hacer lo que dice ese versículo, que la alabanza de Jehová proclamará mi boca. Amén. A través de cantos, a través de expresiones que salen de nuestro corazón. Vamos a alabar. Solo en Jesús tenemos libertad, amén. Él rompió las cadenas. Hay libertad. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a adorar al Señor en esta hora. Prepara tu mente y tu corazón y entrégale al Señor tu mejor adoración, porque de tal manera Él nos amó que no escatimó ni a su propio Hijo, amén, por amor a ti y a mí. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar El precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí.
por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Sí, Señor. De tal manera me Amor, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. pero toda mi alma quiero dar, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, Porque Él me amó a mí. por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, Porque Él murió por mí. Le seguiré. Solo la iglesia cantando. Por su amor yo viviré. Que te escucha el Señor en esta hora. Yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó por mí. Le seguiré, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí, le seguiré. Sí, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por morir en la cruz del Calvario por mí. Dele palmas al Rey de Reyes. Cristo vive. Eso va a ser corto, es solamente 1 hora. Vamos a tener un pastor invitado para que predique, el pastor Eduardo Lara, que va a venir de Springfield, va a venir con su esposa, con sus 2 niñas, y quisiera que la iglesia pues estuviera aquí respaldando, bueno, adorando al Señor, pero respaldando a nuestro hermano. Muy bien, vamos a buscar en nuestras Biblias, primera carta de Pedro, capítulo 5, primera de Pedro, el capítulo 5, los versículos 1 al 11, y ahí nos vamos a detener en esta noche para compartir la palabra del Señor. Abrimos nuestras Biblias, primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 11.
Me dicen amén cuando ya lo tengan. Muy bien, vamos a ponernos de pie una vez más para leer las escrituras. Leyendo dice así la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, bendecimos tu nombre y te alabamos una vez más. Te damos gracias porque el honor y la gloria y el imperio y el poder y la sabiduría y la excelencia pertenecen a ti desde la eternidad y hasta la eternidad y por los siglos de los siglos. Nosotros reconocemos, Señor, que tú eres el Dios omnipotente, único y verdadero, sabio y soberano. En esta noche, Señor, nos hemos reunido para alabarte y también para recibir de ti. Ahora que hemos leído tu palabra, bendícenos a través de ella y edifica nuestras vidas. Ayúdanos a compartirla porque lo necesitamos grandemente. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, vamos a titular nuestro tema esta noche, la petición del pastor Pedro. La petición del pastor Pedro. Ustedes saben que, o no sé si conocen, que la crianza de ovejas es algo muy común en la Tierra Santa, en Israel, donde surgió el pueblo de Dios. La crianza de ovejas es muy común. Los israelitas eran conocidos por ser criadores de ovejas. Abraham, Isaac y Jacob se dedicaban, entre otras cosas, a cría de ganado. Ese era el fuerte de ellos. Eran criadores de ovejas, productores de lana, de leche, vendían, llevaban sus mercancías relacionadas con la cría y la producción de ovejas. Cuando ellos fueron a Egipto, cuando toda la familia de José fue a Egipto, a vivir a Egipto, se presentaron delante del faraón y le dijeron: tus siervos somos pastores de ovejas. Y eso era común en Israel, y un ejemplo de uno de los grandes hombres de Dios fue David, que fue pastor de ovejas.
detrás de las ovejas, lo llamó el Señor para ser rey sobre Israel. Y con su experiencia de pastor de ovejas, David escribió ese extraordinario salmo, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahí describe la relación de las ovejas con el pastor y usa la ilustración para hablar de la relación de Dios con nosotros, como si Él fuera el pastor y nosotros las ovejas. Cristo aplicó esa ilustración a su vida. El Señor se presentó y dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y usó la ilustración de un redil de ovejas, de un pastor de ovejas, para hablar de lo que Él hace a favor de los hombres y especialmente de aquellos que creen en Él y que le siguen. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso fue dicho por el Señor en el contexto de la relación pastor y oveja. Él es el buen pastor. Así que era un término común en Israel, un de conocimiento común, no solamente el oficio de oveja, de pastor de ovejas, sino en la ilustración de Dios como nuestro pastor. Y cuando el Señor resucitó, que se reunió con sus discípulos, y especialmente con Pedro, el Señor estuvo hablando con Pedro, le dijo 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y cada una de las veces que Pedro le dijo: sí, Señor, te amo, Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y dentro de todo ese cuerpo apostólico había en Pedro un especial énfasis en un corazón de pastor. Pedro era un apóstol, pero Pedro era un pastor, un auténtico y verdadero pastor. Y lo que estamos leyendo nosotros, lo que hemos leído aquí en Primera de Pedro capítulo 5, es las palabras que salen inspiradas por el Espíritu Santo del corazón de un pastor. Pedro es un pastor que nos está pidiendo 2 cosas. Y vamos a ver la petición, más que la petición, mira lo que dice el versículo 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo también con él, anciano, perdón hermano, estoy muy cansado hoy. Estoy muy cansado y no estoy sharp, pero estoy cansado, estoy agotado. Perdone si mis palabras no están saliendo como quiero que salgan, ¿ok? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Hay un ruego de Pedro, más que una petición, ¿sabe? Un ruego es algo que se dice con intensidad, donde tú pones especial énfasis, especial intensidad en pedir algo. Ruego a los ancianos. Y aquí vamos a ver el ruego, la petición de este pastor dirigida a 2 grupos de personas. Su ruego va a estar dirigido a los pastores como él, y su ruego va a estar dirigido al rebaño, a los pastores y a las ovejas, al rebaño y a los que dirigen el rebaño. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde: compartir esa petición, o 2 peticiones, o un ruego en 2 sentidos, a los ancianos o pastores y a las ovejas. Versículo 1 al 4 está dirigido la petición de Pedro a los pastores, y el versículo 5 al 11 la petición de Pedro a el rebaño de Dios, como dice aquí en el versículo 2, a la grey de Dios, a el rebaño del Señor. Así que vamos a
A ver, lo primero que vemos es que está dirigido a los ancianos. Y voy a hacer aquí una pequeña nota. Y es que el Nuevo Testamento usa 3 palabras para definir a lo que hoy conocemos como pastores. Usa 3 palabras: anciano, obispo y pastor. Las 3 palabras están dirigidas, están señalando la misma persona, con diferentes funciones. El anciano, el obispo y el pastor se está refiriendo a la persona o las personas que están al frente de una congregación, lo que conocemos hoy como los pastores de una iglesia. Pero cada una de esas palabras ofrece un vistazo con relación a lo que hace esa persona. Por ejemplo, el anciano, que originalmente en el Nuevo Testamento griego es presbíteros. Quizás ha oído hablar de la iglesia presbiteriana o de los presbíteros. Ese es que quiere decir anciano. Es un término que denota la madurez espiritual de una persona, la sabiduría de una persona, la fortaleza en la fe, en las convicciones de una persona. Cuando está hablando Juan, escribiendo su carta, él se presenta como el anciano que escribe la carta a las personas allí, a la iglesia. La segunda y la tercera carta de Juan se presenta como un anciano que escribe una carta a las iglesias. Anciano es la madurez, la sabiduría para ejercer el ministerio. Obispo se refiere a un supervisor. Obispo quiere decir episcopos, un supervisor, una persona que administra, que supervisa, que vela, que liderea una congregación. No solamente tiene sabiduría, tiene madurez, tiene capacidad, tiene fortaleza, no solamente puede aconsejar, es también una persona que supervisa, es una persona que administra, es una persona que vela por el funcionamiento de la congregación. Y la otra palabra que usa la Biblia para hablar de pastor es pastor. En el Nuevo Testamento, poimen, que se refiere más bien al cuidado y la alimentación del rebaño, al cuidado espiritual y la alimentación espiritual de la iglesia, la enseñanza, la instrucción, la oración, etcétera, etcétera, etcétera. Esas 3 palabras, anciano, obispo y pastor, se refieren a la misma persona. Y aquí él está escribiendo y dice: yo ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Cómo se presenta Pedro? Como un anciano, como un pastor escribiéndole a otro pastor. ¿Y qué le va a pedir? ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su ruego? ¿Cuál es su deseo? Bueno, vamos a verlo de los versículos 2 al 4. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre nosotros. ¿Cuál es el trabajo de estos ancianos? Fíjense también que menciona ancianos, no un anciano, no un pastor. En el modelo del Nuevo Testamento, en el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento, era que la iglesia era dirigida, era pastoreada por una pluralidad de ancianos, no por uno solo. Ese es el modelo del Nuevo Testamento. Una pluralidad de ancianos, muchos ancianos, no uno solo, varios, en plural, ¿verdad? Un grupo de ancianos que pastorean la iglesia, no una sola persona. Cuando mandó a Tito a la isla de Creta para establecer iglesias o para visitar las iglesias, dice Pablo, establece ancianos en cada ciudad. Ese es el modelo del Nuevo Testamento. Varios ancianos, ¿verdad? Varios ancianos que tienen entre ellos la tarea de dirigir, pastorear
y llevar adelante y cuidar la congregación. ¿Y por qué? ¿Por qué hay varios ancianos? Hay varias razones por eso. En primer lugar, porque hay una riqueza en una pluralidad más que una individualidad. Cuando son varios, cuando hay varios ancianos en la iglesia, varias personas que tienen el llamado de Dios y la capacitación de Dios y la preparación y la vocación para ejercer ese ministerio, hay una riqueza en el conjunto más que en la individualidad. Porque es más dos que uno. Dice un proverbio, mejor son dos que uno, porque cuando uno cayere, el otro lo levantará. Entonces, en la pluralidad de ancianos, en el grupo de ancianos, hay, en primer lugar, una riqueza, porque entre ellos pueden hacer más y ver más y enriquecer más la obra de Dios que uno solo. En segundo lugar, es también una manera de ayudarse mutuamente, de llevar juntos la carga de la obra de Dios. Por eso las iglesias deben tener un cuerpo de ancianos. Previene del error, otra cosa, previene del error a alguien que está velando velan unos por otros para evitar que uno se desvíe y caiga en un error doctrinal. Otra, evita los desequilibrios. Cuando hay un grupo de ancianos, hay una compensación en el liderazgo de la iglesia y evita que alguien se desequilibre, porque hay entre todos un gobierno, hay entre todos un trabajo unido. Y la otra cosa que tengo aquí en mis notas es que también ayuda en las transiciones de la iglesia. Ayuda un grupo de ancianos en las transiciones de la iglesia. Yo he estado en lugares, conozco buenas congregaciones, buenas iglesias que han sido fuertes, pero muy enfocadas en el pastor como única persona dirigiendo la iglesia y llevando la iglesia adelante. Y he visto, hermanos, lo he experimentado, lo he visto con mis propios ojos, como cuando el pastor pues se ha mudado, se ha ido, o simplemente algo ha ocurrido, el Señor se lo llevó a su presencia. Yo conozco iglesias que no digo que se destruyeron, pero se debilitaron considerablemente, porque todo estaba fijado en una persona. Cuando hay una pluralidad de ancianos, cuando hay varios ancianos, cuando el gobierno y la dirección de Dios se ejecuta de esa manera, la carga es menor y la obra de Dios se puede llevar adelante con más efectividad. Esa es la razón por la cual Él dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, hablando de un grupo de ancianos. Así que, ¿cuál es el trabajo de estos ancianos? Entonces volvemos al versículo 2. Bueno, ellos tenían que apacentar la grey del Señor, alimentar la iglesia, darle de comer espiritualmente, edificarlos, fortalecerlos, vigilar, corregir, disciplinar, levantar, guiar, aconsejar, orar por ellos. Todas esas cosas tenían que hacer los ancianos. Está incluido en esa frase, apacentad la grey de Dios, pastoread la grey de Dios que está entre nosotros. Siempre eso ha estado en el corazón de Dios. Mira lo que dice Jeremías 23, 3 y 4. Y yo mismo recogeré, dice Dios, el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. Dios quiere que su iglesia, que su pueblo
sea apacentado, sea alimentado, sea cuidado. Y esa es la responsabilidad mayor de las personas a quien Dios ha llamado para esa tarea. Y eso es lo que Pedro le está diciendo desde el corazón de un pastor a otros pastores. Den de comer a la congregación, cuiden la congregación, estén al tanto de ella, fortalezcan, estén vigilantes para procurar el bien de la grey de Dios que está entre vosotros. Ahora, ¿cuáles son las actitudes de estos pastores? Leemos en el versículo 2. ¿Qué actitudes deben de tener? Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Eso dice tu Biblia? No por fuerza, no obligadamente. No porque es una obligación, no porque es una carga, no es porque es una presión que viene de afuera, sino porque es una vocación, porque es algo que sale del corazón, porque es un llamado, porque es una tarea, algo que Dios ha comisionado a las personas. Esa es una de las actitudes que debe haber en el trabajo pastoral. Ese es un llamado a los ancianos, a los pastores de las iglesias, a los que dirigen, los que cuidan de la iglesia del Señor, a hacerlo por vocación, no por fuerza, no por obligación, sino porque está respondiendo a algo que Dios está poniendo en el corazón de la persona. Y esa debe ser la motivación del llamado cuando vamos a servir al Señor, en cualquier cosa que hagamos. Si vamos a estar en algún ministerio en la iglesia, si vamos a trabajar con niños, vamos a hacerlo por vocación, porque Dios nos llama. Si vamos a tocar un instrumento, a cantar, si vamos a servir como mujeres, si vamos a servir en las mesas, si vamos a cocinar, lo que sea, vamos a hacerlo por vocación, porque queremos servir. Esa es parte de las actitudes que se tienen por vocación, sin obligación. Segundo, dice el texto, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué quiere decir esto? Sin buscar beneficios personales, sin que la obra, sin que el trabajo del ministerio, sin que la dedicación al ministerio sea por ningún interés personal o económico. Eso es lo que hacen los falsos maestros. El mismo Pedro, escribiendo en su segunda carta, les escribió diciendo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El usar, el sacar provecho, el buscar un interés económico y financiero en el ministerio es una característica de los falsos maestros, de aquellas personas que por avaricia buscan una posición o servir. Pero este no es lo que dice aquí. Dice que lo debe hacer no por ganancia deshonesta, sin interés personal, con sacrificio. Ahora la pregunta mía es para ustedes. ¿Eso quiere decir que las personas que sirven a Dios y dedican sus vidas al ministerio van a pasar necesidad? No. Eso no quiere decir que la persona que no se dedica al ministerio no reciba una compensación. Vamos a buscar en primera los Corintios, porque esto es importante aquí aclarar esto. Primera los Corintios 9. Está Pablo hablando de su ministerio.
Primera a los Corintios, capítulo 9, el versículo 7. ¿Lo tienen? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? En otras palabras, ¿quién se alista en el ejército? ¿Qué ruido es ese? Hay un ruido, estoy escuchando un ruido ahí. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? En otras palabras, ¿quién se alista en el ejército y él mismo se busca el rifle, se compra la ropa? Y si es piloto como el hermano Otto, y va y se compra un avión para manejar. Nadie hace eso. El que se alista al ejército, se alista a servir, y el ejército lo que hace, lo sostiene. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Bueno, ¿quién de ustedes siembra tomates y chiles? ¿Verdad? La hermana Mari tenía ahí un cherry trees que le mandaron a cortar. Yo no sé por qué se lo mandaron a cortar. Todos los veranos íbamos y hacíamos pizca ahí en casa de la hermana Mari. ¿Quién planta y no come de la viña? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Es una pregunta para nosotros pensar. Digo esto solo como hombre, no. Esto dice también la ley de Dios. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Cuando los israelitas trillaban el grano, estamos hablando de los tiempos antiguos, no había tractores, no había toda esta mecánica actual. Cortaban las espigas de trigo, las amontonaban y hacía que los bueyes caminaran y con arrastraran algo pesado para separar el grano de la paja, para trillar el trigo, trillar el grano. Y el animal que estaba trabajando, que estaban usando, la ley les prohibía ponerle un bozal. De tal manera que si el animal, mientras trabajaba, quería comer, el dueño no se lo podía impedir, por ley de Dios. ¿Por qué? Porque el esfuerzo y la obra que el animal estaba haciendo era mucho mayor que las espigas que se podía comer. Y mientras hacía eso, no era otra cosa, porque Dios sí cuidaba de los bueyes, de los animales, pero esa fue una ilustración que Dios usó para hablar de aquellos que sirven al Señor. Lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces hay una compensación aquí. Hay dos puntos que nosotros tenemos que entender. Uno, que quien se involucra en el ministerio para servir a eso, para dedicar su vida al Señor, porque yo no sé la experiencia de otras personas, pero la experiencia mía, de mi esposa y yo, es que si nosotros hubiéramos querido dedicarnos a hacer dinero, a otras cosas nos hubiéramos dedicado. A otras cosas. Porque el ministerio implica sacrificio. El ministerio implica dedicar tu vida, si vives del evangelio, si te dedicas al evangelio. Todos nosotros tenemos responsabilidades en la obra de Dios. ¿Dicen amén o no? Eso es muy importante. En la obra de Dios no hay castas, no hay categorías. No hay escalones. En la iglesia no hay escalones.
Unos son más grandes que otros. No, Señor. En la iglesia del Señor todos somos iguales. Todos somos iguales, hombres y mujeres. Blancos y chinos y negros. Altos y bajitos. De cualquier nacionalidad, todos en la obra de Dios somos iguales. En la iglesia de Dios no hay categorías, no hay castas. Todos nosotros tenemos un ministerio sacerdotal. Todos somos sacerdotes de Dios. Y entendemos que tenemos el sacerdocio de nosotros los creyentes. Todos somos llamados a imitar a Cristo. Todos somos llamados a crecer como Cristo. Todos somos llamados a ser discípulos de Cristo. ¿Pueden entender esto, hermanos? ¿Sí o no? Todos. En la iglesia no hay uno mayor que otro. Hay responsabilidades mayores. Hay ministerios y dones dados por Dios, porque Dios nos dio a todos dones diferentes. No todos tienen el don que tienen algunos hermanos aquí. No todos tienen el don o de tocar y de cantar. No todos tienen el don y la habilidad de trabajar con niños. No todos pueden aconsejar como la hermana Irda. Todos hemos sido dotados de dones y capacidades diferentes. No todos se enseñan. Hay una pluralidad de dones y todos hemos sido bendecidos por el Señor como siervos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, como ladrillos del edificio de Dios, como piedras vivas del edificio de Dios. ¿Me explico o no? Pero hay algunos que de su ministerio han sido llamados a dejarlo todo para servir a Dios. Esos son llamados a hacerlo por vocación, de corazón, y hacerlo sin perseguir a través de eso intereses materiales. Pero eso no quiere decir que esas personas no tengan necesidades y sean recompensados o compensados por la obra y el trabajo que ellos hacen. Queda explicado eso en esta noche, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces volvemos al texto de Pedro, capítulo 5, versículo 2. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la gracia. El tercer punto es, ese ministerio se debe desarrollar sin ejercer autoritarismo ninguno, sin oprimir, sin intimidar, sin elementos de coacción o de demagogia o de manipulación, con un testimonio fiel, con un ejemplo fiel. Y eso dijo el Señor con relación a eso, nuestro Señor Jesús. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y se puso él como ejemplo diciendo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como ejemplo, de una manera humilde, con humildad. Así que esa es la tarea, esa es la petición que le hace el apóstol Pedro a los pastores. El pastor Pedro le está hablando a los pastores como él. Y dice, tienen una recompensa al final, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya. Hay una recompensa al final. Ahora no. Ahora hay recompensas momentáneas, temporales. Pero todos los que hacen eso, un día, vamos a rendir cuenta. La primera cosa. Pero tendremos también
nuestra recompensa. Ahora, no solamente le habla a los pastores, le habla al rebaño, a la congregación. Versículos 5 al 11, y vamos a ir rápidamente para no tomarnos demasiado tiempo. La petición del pastor Pedro a las ovejas. Vimos primero la petición del pastor Pedro, porque es Pedro quien escribe esta carta a los pastores. ¿Qué le pide a las ovejas? Dice, igualmente, esa palabra hace conexión entre los dos grupos. Igualmente jóvenes, y nos dice que todos somos jóvenes aquí, ¿ok? Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. ¿A quiénes son los ancianos? Los pastores. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuál es la actitud de las ovejas? Sumisión mutua. Sumisión mutua unos a los otros. Considerarnos unos a los otros al amor. Considerarnos unos a los otros, a honrarnos unos a los otros. Considerando al otro como igual o superior a ti mismo. Eso es sumisión. Sumisión no es aplastar a nadie. Sumisión es darle el honor y el valor que esa persona merece. Aleluya, amén. Somos iguales. Cristo está en ti, Cristo está en mí. Tienes lo que el Señor te ha dado, es igual a lo que el Señor me ha dado a mí. Por lo tanto, nadie es superior a nadie, sino que nos sometemos unos a los otros. Nos rendimos cuenta unos a los otros con el Espíritu del Señor Jesús, que es humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si alguien está muy claramente enseñado en la Biblia que Dios rechaza, es el soberbio, el arrogante, el autosuficiente. Dios llama a los hombres a que vengamos a Él. Y Dios dice aquí Pedro a través de su petición que seamos sumisos y humildes los unos a los otros. Después dice en el versículo 6, seguimos leyendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nos llama a tener paciencia. Que si nos humillamos delante del Señor, a su tiempo Él nos exaltará. A su tiempo Él contestará. A su tiempo Él nos levantará. Aleluya. Nos llama a ser pacientes, a esperar que sea Dios quien nos levante. Aleluya. Qué promesa tan buena, ¿verdad? Humillados, reconociendo nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia de Dios y esperando que Él sea que nos levante. Gloria a Dios por eso, que Dios levanta a sus hijos, los levanta, los exalta y nos dice también que durante ese tiempo, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí nos dice que nosotros a veces nos podemos poner ¿cómo? Ansiosos. ¿Sí? Ansiedad es parte de nuestra naturaleza. El temor es parte de nuestra naturaleza. El temor al futuro, las malas noticias. Pero la Biblia nos dice que nuestro Dios no solamente debemos tener confianza, paciencia en Él, sino confianza en Él. Esperar que Él nos levante y confiar. Y en ese periodo de espera estar descansando en Él, confiando en Él, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Nos enseña a descargar esa ansiedad sobre el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Porque es un Dios bueno con sus hijos. Porque no nos abandona, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa debe ser la actitud de las ovejas, del rebaño. Sumisión, humildad, mutua paciencia y confianza en Dios. Las primeras dos cosas entre nosotros, las últimas dos
con Dios. ¿Y cuáles son entonces nuestras responsabilidades? Versículo 8, sed sobrios y velad. ¿Qué cosa es eso? Dominio propio. Sobriedad es dominio propio. Estar alertas, vigilantes, sed sobrios y velad. ¿Por qué razón? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Porque tenemos un enemigo que se llama el diablo y Satanás, que lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos enseña que la responsabilidad de nosotros personal, esta no es la responsabilidad solo de los pastores. Recuerda, primero le habló a los ancianos, ahora le está hablando al rebaño, a los pastores, ahora a las ovejas. Nos dice que nosotros tenemos que velar, ser vigilantes, estar despiertos en nuestra fe, alertas, porque tenemos un enemigo que nos acecha y que haría cualquier cosa por vernos destruidos. Y nos dice que tenemos que resistirle. ¿Cómo se resiste? Dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cuál es la manera de resistir a nuestro enemigo? Estando firmes. Tan simple, tan sencillo como eso. Estando firmes, sin movernos de lo que hemos creído, confiando en Dios y esperando y soportando cualquier situación con la gracia de Dios, porque puede haber padecimientos. Mira lo que dice, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dominio propio, vigilancia, firmeza en la fe, estar alertas. Y en último lugar, versículos 10 y 11, ¿cuál es otra de las actitudes de las ovejas, de las responsabilidades de las ovejas? Bueno, un crecimiento y desarrollo espiritual integral, total, completo. Mira lo que dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque Él escribió a personas que estaban padeciendo persecución, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Da un cuadro de un creyente sólido, de un creyente maduro, de un creyente con un crecimiento y desarrollo espiritual integral, porque la palabra perfección se refiere a madurez, se refiere a crecimiento en la vida de fe, afirmados, fortalecidos, establecidos, crecimiento y desarrollo integral. Y dice que también debemos adorar al Señor, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En este texto nosotros vemos el corazón del apóstol Pedro. Vemos lo que hay en su corazón. Vemos el corazón de un pastor comisionado por el Señor Jesús. Apacienta mis ovejas. Y ese pastor nos habla a dos grupos de personas aquí. Habla a aquellos que como él han sido llamados por Dios a desarrollar esa tarea. Y llama también a aquellos que están siendo pastoreados por esos ancianos. Y todos en esta tarde aquí, hermanos, creo que encajamos en alguno de estos dos puntos, de estos dos grupos, ¿verdad? Y que qué iglesia tan sólida, qué iglesia tan fuerte, qué iglesia tan especial puede ser aquella donde estos dos grupos, que son uno solo, que son la misma iglesia, estos dos grupos, los ancianos
y la congregación, los pastores y el rebaño, juntos obedecen al Señor y buscan de Dios. Y cada uno aplica lo que Dios le ha dado a cada cual para el avance del Señor. Y eso va a traer que el Señor sea honrado y alabado entre nosotros. Honrado y glorificado a través de la vida y del crecimiento de su iglesia. Que así seamos nosotros. ¿Dicen amén? Que así sean nuestras vidas. Que así pueda ser esta congregación. Continúe esta congregación. Que podamos ser personas que obedecen al Señor y le siguen a Él. Amén. Nos ponemos en pie para orar y terminar con una petición al Señor. Oramos por las ofrendas. Creo que hay algo que comer ahí atrás después. Los hermanos de Koinonia Café, vamos a presentar los alimentos. Todos estamos invitados a compartir y también oramos por las ofrendas. Señor, te alabamos y te damos gracias. Bendecimos tu nombre y te glorificamos por lo bueno que tú eres, por estas instrucciones que nos das en tu palabra, por este ruego que tenemos aquí, Señor, de quien fue uno de tus siervos. Gracias por esta instrucción, Señor. Ayúdanos a obedecerla, a tomarla en cuenta, a aplicarla a nuestras vidas. Y pedimos tu bendición para esta iglesia. Pedimos el avance de cada uno de nosotros en lo personal, en la fe, en nuestras familias. Pedimos también el avance de la iglesia, de su liderazgo. Padre, para que en todo tú seas honrado y bendecido. Haz de esta congregación, de esta iglesia, una iglesia sólida, firme, amorosa, donde tú seas, Señor, el centro de nuestro vivir y la razón por la cual nosotros servimos y trabajamos. Te damos gracias por los alimentos, te damos gracias por la manera en que nos has bendecido, que nos has provisto. Bendice las ofrendas. Bendice cada persona que aquí se ha congregado. Mira la necesidad de nosotros, las peticiones que tenemos. Aquellos, Señor, que están orando por familiares que están enfermos. Oramos en esta noche, en esta tarde, por nuestra hermana Nayeli, que pide petición por su papá, que está muy delicado de salud. Oramos por ella, oramos por su papá. Oramos, Dios, que tú tengas misericordia por ellos. Oramos por nuestro hermano Héctor, que atraviesa una etapa de enfermedad. Por Paco, que atraviesa una etapa de enfermedad. Por aquellos, Señor, que tienen necesidades y peticiones puestas delante de ti, familiares, personales, económicas. Dios, pedimos que tú nos contestes las peticiones que te hemos presentado. Nuestro hermano Abel y su familia, nuestro hermano Sergio y su familia. Oramos, Dios, para que en todas las cosas tú nos bendigas. Guárdanos y cuídanos durante esta semana que hoy comenzamos. Bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.